Me van a morir todos mis hijos. Una maldición, una brujería. Yo me quedé callada, pero por dentro yo sentía una cosa muy terrible. Hay que ser prudente con lo que uno dice. Claro. Y hay gente que dice es que yo soy sincero. Aquí la tengo, olvidado. Usted no le va a poder dar un hijo a este hombre la va a dejar. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Hoy vamos a hablar de duelos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Profundas Podcast. Y hoy tenemos una invitada súper especial que tengo por aquí a mi lado. Y el tema de hoy es wow, porque es algo que nadie está exento. O sea, a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida, pero no solo nos pasa, sino que además tiene como muchas maneras, muchas versiones. Podemos tener duelos, pues de pérdida de alguien, de la muerte, que es como el que siempre asociamos principalmente, pero podemos tener duelo de terminar un trabajo, duelo de cerrar un negocio, duelo de terminar cualquier relación, un amigo, un novio, lo que sea. Entonces, este tema está bombi, y el episodio de hoy entonces nos acompaña mi mamá. Bienvenida, mami. Gracias, hijita. Claro que sí. Muy Soy interesante. Espero que todos ustedes estén muy bien. Soy muy honrada de tenerla acá porque ella tiene una historia muy importante en este tema, pero no solo es la historia, es entender cómo ella en este caso, pero cómo las diferentes personas las abordamos de formas muy diferentes. Entonces hoy vamos a escuchar esa historia de parte de ella. Entonces, bueno, mami, como ya te dije, gracias, bienvenida, y me encantaría que nos contaras un poquito. Bueno, un segundo, porque es que no les he dicho el contexto importante y es, yo soy la tercera de 3 hijos, o sea, soy la última de 3, pero soy la única viva. Entonces, pues, ¿quién mejor para hablarnos de este tema de duelos que haber perdido a 2 hijos que dicen que es una de las muertes y duelos más duros que se enfrentan? Y realmente a mí personalmente, y por eso la quise invitar a ella, a mí me parece impresionante la actitud que ella tuvo en su momento, que no me tocó, sino que he vivido la historia, pero sobre todo hoy, cómo lo veo en mi día a día. Entonces, ahora sí, mamá, cuéntanos un poquito de cómo fue esa historia para que todos podamos, pues, como contextualizarnos. Sí. A ver, mi historia es fuerte, pero a la hora de la verdad es muy linda. Tuve un primer embarazo, tuve una primera hija, parto normal, embarazo normal, felices y dichosos esperando esta hija, y tenía 35 días de nacida y murió. De un momento a otro amaneció, uno conoce a sus hijos, amaneció lloroncita, no quería comer, yo la veía palidita, bueno, en fin. Al final decidimos llevarla al médico, sí. Y la cosa era delicada, no teníamos idea de qué se trataba, pues éramos muy ingenuos en esto, pero sí, ya la llevamos la dejaron hospitalizada, lógico. Fue terrible por toda la experiencia que uno puede tener, el dolor que tiene uno tan grande de ver un bebé de 35 días en una... No, en un hospital, de esa forma, muy triste. Y de ahí, preciso, al otro día murió. ¿De qué? No, muerte súbita, ustedes están muy jóvenes, pueden tener otro hijo. Sí, muerte súbita, llamaban ahora tiempos. Entonces, ya resultó que, bueno, teníamos un médico muy conocido y quiso. Pero espérate, mamá, un segundo. Pero entonces, contame un poquito desde la emoción. Eso, pues lo primero me imagino que como madre primeriza, un montón de miedos, o estabas tranquila, ¿cómo te sentías desde que nació hasta antes de esos 35 días? No, pues uno siente miedo lógico de cuando llega un hijo, porque uno ya sabe la responsabilidad que tiene, pero a la vez es tanta la felicidad que ese miedo se pierde, ¿cierto? Y entonces vos decías, no, llegó un día que yo la vi que se levantó rarita,
Pero nada grave, o sea, vos No, pensaste que normal, vos jamás. no alcanzaste ahí a dimensionar lo No, que venía. no, nunca, no, jamás. Sí, cuando ya salimos de la clínica, bueno, cuando fuimos donde el primer médico que nos dijo que era delicado, que la niña tenía que estar donde hubiera un médico hospitalizado, pues que estuviera hospitalizada ella, que hubiera pediatra de tiempo completo en esa clínica donde ella estuviera. Ay, pues ya ahí sí vimos la gravedad, claro, ahí sí ve uno que está muy delicada, pero uno no pierde la esperanza nunca, yo nunca perdí la esperanza, inclusive la hospitalizamos hoy al mediodía, digamos, y yo todo el tiempo pendiente la noche y esperando y amanecía y que se iba a mejorar, y al otro día nosotros no podíamos quedarnos allá con ella todavía porque es que ya la tenían, digamos, cuidados intensivos, pues. Y cuando ya al otro día y fuera de eso, pues ustedes saben que es uno acabando de tener un bebé que la leche lo molesta, que uno tiene que ir a la casa a organizarse, a sacársela, porque no aguanta uno el dolor y todas estas cosas. Entonces yo tenía que ir a mi casa a dormir, a descansar y a organizarme bien para estar tranquila con mi hija. Llego al otro día, la niña en el mismo estado, no, no, me decía el médico, no, ella no, está igual, sí. Hasta que al final, eh, al rato, así, estábamos ahí cuando la niña murió. No, pues que siente uno una, una, mm, una tristeza muy grande, uno no lo puede creer uno, pues ¿qué pasó? ¿Por qué? Inclusive yo me hice muchas preguntas. ¿Por qué? Creí que Eso quiero que nos contés, sí, qué preguntas te diste y sobre todo qué pensabas en ese sí, momento, claro. porque yo creo que eso juega un papel indispensable en todo cómo se enfrentó o afrontó esa situación. No, las preguntas para mí eran muchas. ¿Qué hice malo? ¿Por qué a mí? ¿Qué me faltó? Porque a mis hermanos no, yo me preguntaba por qué a todos mis hermanos no les pasa, todos tenían hijos, a mí que me gustaban tanto los niños, que fui tan especial con todos esos sobrinos y que quise siempre los niños, entonces yo no podía creer que a mí me estuviera pasando eso, no, imposible, ¿cierto? Y llorabas Y mucho, no fui tan chillona, sino que yo sentía por dentro no tanto como yo, sí, que justo en el episodio sí, anterior, por si no lo sí, han escuchado, hablamos de lo chillona que yo fui. ay, horrible. Bueno, pero, bueno, llegué a pensar, y me da hasta pena de César, pues, porque llegué a pensar, ay, ¿será que en la familia de César, o sea, mi esposo fue, Mi papá. llegué a pensar, llegué a pensar, ¿será que hay algún problema? Pues porque yo veía que todos tenían hijos, mis hermanos, mis sobrinos, todo, y que yo no podía, pues que me había pasado esto. Y una cantidad de... No, las preguntas son muchas, Pero terribles. Pero entonces ahí, ¿cómo sentís vos? ¿Era la mente constantemente en eso Sí, o te cogía por momentos o no, cómo no, era? los primeros días, sobre todo ese día y los primeros días era pensando en eso siempre, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Yo llegué a pensar también que me da hasta pena decir, "Ay, no, una maldición, una brujería, todas esas cosas me llegaban a mí y yo no podía pues como creer, sí. Pero sí, muchos pensamientos, muchas preguntas, muchas inquietudes. Fuimos, pues lógico que uno tiene que ir superando esto, entendiéndolo y dándose cuenta que esto que esto, pues que pasó y que hay que superarlo, porque la vida hay que quererla, porque también uno no, a veces mucha gente le dice a uno, los hijos se los puede llevar Dios, los hijos son de Dios y todas estas cosas. Bueno, y tener uno un esposo bien querido que entendiera esto, porque mire, hay otra cosa muy delicada. Cuando el segundo niño, porque me pasó lo mismo con el segundo niño y ahorita ahondo un poquito, Bueno, eh, con el segundo niño, pues una persona indiscreta, una señora ya de mucha edad, en el momento en que sellaron el niño, pues enterrarlo, me va diciendo, y me puso a pensar, me puso muy triste. Ay, no, usted no le va a poder dar un hijo a este hombre la va a dejar. Entonces, eso fue terrible y para mí fue muy, muy,
muy horrible, yo no podía creer. Entonces un día, después de pasar todo eso, yo hablé con él y hablamos de eso y me dijo, no, es que el problema no es tuyo, el problema es de los dos, el hijo es de los dos y no sabemos qué pasó, ni, porque no sabíamos qué había pasado. Y mira que eso fue hace muchos años, hace más de 30 años, Claro, y en este momento, pues suena un poquito ilógico esa pregunta, pues suena ofensiva, suena de todo, pero en esa época, en el papel de la mujer que todavía era un poco, no sé si la palabra sea más marginada, pues que y el su hombre papel en la sociedad machismo, era dar hijos y pues como la familia, claro. pues esas cosas, y ahí es que uno dice como, ay, hay que ser prudente con lo que uno Sí, dice. claro. Y hay gente que dice, es que yo soy sincero, pero No, hay que saber cómo decir las cosas y en qué momento. Y hay cosas que no se deben decir. claro, hay que saber hasta dónde uno puede decir las verdades y ser oportuno también. A mí acabándome de pasar ese dolor, es que era, me acababa de, con el segundo hijo, me acababa de pasar. Y una persona decirme eso, yo me quedé callada, yo me quedé callada, pero por dentro yo sentía una cosa muy terrible, porque llegué a pensar, puede ser, puede ser. Hay algo más que yo quiero saber, que nos contés lo más sincero, real y profundo que vos podás, y es, en ese momento vos sentiste y pensaste, este es el dolor más grande de mi vida, o era una sensación completamente extraña, era dolor, era tristeza, era la mezcla de muchas emociones, que era ese sentimiento, Se pues junta cuando todo. la muerte de uno y la muerte de dos. Sí, se junta todo. Pero para mí fue más duro la segunda, porque es una tristeza, una angustia, da depresión, da muchas cosas, todas, yo creo que todas juntas, es que tener un hijo no es tan sencillo. Pero la segunda me dio muy duro, ¿sabes por qué? Porque cuando el segundo yo pensé, y me acuerdo que me llamó una cuñada, una hermana, una cuñada de Bogotá, y lo primero que yo le grité, se me van a morir todos mis hijos, a mí no me olvida, se me van a morir todos mis hijos en medio de mi tristeza y mi angustia. Claro, yo creí que, dije, no, ya, ahí sí es la maldición, ¿qué pasó? Ya eran 10.000 preguntas más, porque no podía ser normal que dos hijos seguidos pasara lo mismo. Y preciso, hablé con el médico y el médico ya dijo, no es normal, no es normal. Y de ahí pues ya empezaron, él dijo, yo quiero hacer exámenes a los dos. Y afortunadamente habían quedado unos órganos de la niña, porque el médico que me había aconsejado antes que le hiciéramos necrosia a la niña, tenía unos órganos de la niña que eso lo guardan en unas parafinas, las tenían en la Universidad de Antioquia como para estudios. Entonces ya el médico me dijo, no es normal. Resulta y sucede que cuando ya el segundo, ya que el médico dijo, entonces, pues yo ni quería como hacerle necrosia al niño, porque, pero médico, ¿de qué nos ganamos? La niña le pasó esto y no sabemos, pues, o no se pudo solucionar nada, no se firmó nada. Yo, no, ya el segundo, si yo quiero hacerle un estudio más consciente, más exhaustivo, digamos, a ver qué está pasando. Y sí, al tiempo, eso es demorado y todo, yo ya estaba como en crisis de desespero de mirar qué estaba pasando. Eso es demoradito, pero bueno, hasta que el médico hicieron estudios, y sí, hay un problema entre ustedes dos, en alguno de los dos. Yo muy seguro, yo tan segura que yo no era. Entonces, como, ¿Por aquí le damos esa sensación? yo muy segura que yo no era, porque pues no, todos mis hermanos tenían y había tenido todo, no, todo normal, entonces no. Bueno, y cuando nos hicieron los exámenes, Marta con un problema. Casi me desmayo, pero ¿cómo así? ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué? No. Bueno, la maté malas y no, terrible. Y resulta y sucede que empezaron a hacernos exámenes a nosotros. Y resulta que el problema mío llamaba citomegalovirus. No lo había de esa palabra en mi vida. Citomegalovirus. Médico, por Dios, ¿qué es eso? Entonces ya el médico me explicó, es un virus en la sangre, doctor, pero ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? No, de malas, lo contrajiste. Puede ser del viento, venía un virus, te pegó a vos, o de animales, de tocar mucho los animales, pues un animal me lo pudo haber contagiado también. Me dieron esas dos razones.
Entonces, mami, ahí en todo ese proceso, desde que pues los niños entraban a las clínicas, morían, en ese tiempo entre la niña, el niño, luego cuando ya el niño le hacen el examen, se dan ese resultado, ¿vos cómo viviste tu vida? Como si nada, normal, seguiste trabajando, Sí, no, diste un tiempo sabático, ¿qué hiciste? no. Yo igual, yo seguí igual. Por dentro había una tristeza muy grande, pero yo seguí mi vida normal. Recuerdo que me llevaron, una cuñada también me llevó, vivía en Cartagena y mandó por nosotros, pues porque ya después de un niño la cosa era, entonces mandó por nosotros, fuimos a Cartagena y yo hice mi viaje. Me acuerdo que hacíamos las excursiones ahí en Cartagena para ir allí y allá, yo iba, pero yo por dentro tenía mi procesión. A mí no me veían llorando ni nada, pero yo por dentro tenía mi procesión. Pero ¿por qué? O sea, vos fuiste así porque vos has sido siempre muy fuerte, Yo porque te creo, enseñaron que no podías mostrar tus emociones. O sea, ¿qué crees que fue esa actitud de decir, yo sigo adelante? no, yo creo que yo soy fuerte y sé controlar mis emociones, creo, pues, porque nadie me enseñó y yo veía que mi mamá era muy sensible y lloraba y cualquier cosa y se ponía nerviosa y se asustaba y tata y tata. Yo no, pues yo he tratado siempre de controlar mucho mis emociones, todas las alegrías y las tristezas. Entonces yo por dentro tenía mi dolor grande Y y vos sentís, perdón, me acuerdo tanto que yo a veces andaba cuando eso andaba uno en el centro junineando, comprando la ropa, todas esas cosas, uno iba a Junín y al centro. Y yo me acuerdo que yo era pensando, yo me sentía como sola en medio de tanta gente. Yo sentía mi dolor siempre por dentro. ujú. Sí. ¿Y qué sentís que fue lo que más te ayudó en todo este tiempo, En este como tiempo. con eso? La verdad, César, mi esposo, él ha sido un hombre muy bueno conmigo. Fue muy, muy bueno conmigo. Me dio mucha compañía, La mucha ayuda. compañía. Sí, esa compañía, esa ayuda. Y no, no, sí, yo me sentía muy acompañada con él, muy protegida por él. Nunca, nunca, porque mira, es que ahora tiempos pensábamos que si la mujer tenía la culpa, pues éramos las No mujeres que servía. no servía, que era la palabra. En cambio, César nunca me mostró eso a mí, al contrario, que vamos a seguir la misma vida igual, pues que él se había casado conmigo porque me amaba, porque estábamos enamorados, porque queríamos hacer un hogar. Bueno, entonces, eso y querer la vida también, porque uno tiene que seguir viviendo, luchando. Y también yo creo que el trabajo, porque a mí me ha gustado mucho trabajar y en esa época yo estaba joven, entonces era muy, muy activa en esa parte. Todo eso también me ayudó mucho. Eh, Ahí está uno con trabajadores, con familia, porque inclusive era muy familiar. Todo eso le ayudó a uno mucho. Y vos, pues, recordás que en algún momento vos hayas dicho como, por ejemplo, porque me decías, yo me preguntaba por qué, porque a mí estas cosas, ¿sentís que hubo en algún momento donde vos conscientemente dices, bueno, yo ya no me voy a preguntar esto, o yo voy a enfocar mi pensamiento en esto, o no, fue algo que No, fue pasando con fue el tiempo? pasando, fue pasando y no, no, me pregunté como al principio, después me fui como encaminando en otras cosas, lo que les comentaba ahora, y fui superando esto, seguro, que lo fui superando poco a poco, y recuerdo mucho a mis niños y todo, pero, lo grave es que a mí me dijeron que no podía tener hijos, porque ya cuando el médico dijo, tienes este virus en la sangre y es por esto, pero no puedes tener más hijos. Eso sí, ya fue lo más delicado, pero yo creo que yo tenía mucha fe y tenía mucha esperanza y lo pensé después. Bueno, traté de operarme para no tener hijos porque podía quedar en el mal de sofás, pero debido a eso también llegamos a pensar, después con el tiempo, no fue tan rápido, pensar en tener una adopción y visité Casita Nicolás, bienestar familiar y un miedo brutal, brutal, no es tan sencillo. Para mí era muy miedoso porque no conocía un caso de esos, pero sin embargo, pues no llegué a eso porque volví a hacerme mis exámenes y me salían que Y malos, nací. hasta que al final me pegué de Dios y nació Paula. Y fue duro al principio porque tuvimos que estar muy pendientes de ella, pero sí, hasta que nació Paula y bien, aquí la tengo a mi lado. Ma, y hubo un momento así puntual que vos digas como, uff, yo hice como un clic, como pum,
ya, estoy tranquila, estoy feliz, o fue algo como diluido en el tiempo que un momento a No, otro dice con como, el ay, ya estoy tiempo, con tranquila? el tiempo, y cuando ya me fui animando, como porque ya ibas a, ya, mi mamá también me ayudó mucho, me decía, Dios te va a dar ese hijo, te lo va a dar bien, te va a dar un hijo y te lo va a dar bien. Todas las palabras a mí me sonaban y me fui con el tiempo curando. Y ahora, mami, después de todo el tiempo que ha pasado, de cómo estás de tranquila con ese tema, ¿has vuelto a pensar por qué o para qué viviste eso? No, pues uno, mira que, pues yo no tengo la explicación exacta, pero dirá uno, son las pruebas de Dios, no sé si para darme más fortaleza, eh, mm, si para entender que la vida también se puede vivir en medio de muchas dificultades y querer la vida y seguirla viviendo, que habían otras opciones, que a uno sí le gustaban los hijos que quería, pero también habían otras opciones para seguir luchando, viviendo y ser feliz. Puede ser esa la razón. Lindo, mami, y yo creo que esto definitivamente es una historia. O sea, no significa que todo el mundo tenga que vivir sus duelos así, que esa sea la manera correcta, pero es como lo vivió mi mamá y que hoy vemos aquí como está feliz conmigo. Sí, Pero claro. que ahora vive muy tranquila, pues, y desde el recuerdo de sus hijos, porque digamos que para la familia siempre ha sido presentes, entonces Cristi, Pipe, que eran mis hermanos, siempre han estado presentes, siempre sabemos que son parte de la familia, pero no los recordamos como con un dolor, absolutamente nada, o sea, tranquilos, como lindo, como chévere, incluso mi papá le dice los angelitos, pero no está ese sufrimiento, entonces como ella logró vivir ese proceso, entonces queríamos compartirles esta historia. Y bueno, mamá, última pregunta. Si alguien que vea este video está pasando por algo así o tiene un miedo profundo de tener una situación así, ¿qué consejo le darías? A ver, ¿qué consejo le doy? Pues que no hay que perder la fe ni la esperanza. Siempre se puede. Y luchar por lo que uno quiere, buscar los medios, no enloquecernos, sino buscar los medios y asegurarnos que sí pueda ser posible. Pues hay veces que no, uno brega a asegurarse, no siempre es posible asegurarse, pero sí buscar los medios, confiar en Dios, confiar en uno y tener, yo creo que ese amor de familia y de esposo y toda la familia al lado, no, yo creo que todo eso lo lleva como a creer que sí es posible y pues yo digo, cree y quieran la vida, que la vida nos da muchas cosas lindas, nos perdona de pronto tal vez muchas cosas, no sé, pero la verdad, la vida nos puede regalar también cosas muy lindas. Me pasó, no sé, no tengo la explicación, pero, pero también me dio una hija y me ha dado un esposo y un hogar muy lindo. Entonces hay por qué vivir y por qué luchar. Gracias, mamá. Este es este nuevo episodio y entonces los vemos cada semana. Muchas gracias y espero que esta información les haya gustado mucho. Chao, chao.